para la práctica de ganancia y de corriente. En nuestro circuito tenemos un voltaje de entrada de 1 volt y lo que se requiere es determinar el voltaje de salida en la resistencia 4 de 4 kilo ohms, al igual por la corriente que está circulando por ella. En la simulación vemos que tenemos un voltaje de 1 volt, como le indica la fuente, y tenemos una corriente de 328 microamperes. Mientras tanto, en la salida tenemos un voltaje de menos 65.54 volts y una corriente de menos 16.4 amperes. Estos valores de voltaje y de corrientes de salida los vamos a requerir para poder determinar o calcular la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Una vez capturados los datos, se procede a cambiar el valor del voltaje de entrada. Para este caso vamos a poner un voltaje igual a 5 volts. Al cambiarlo vemos que nuestras mediciones se han modificado en la corriente de entrada, al igual que en la corriente de salida y el voltaje de salida. Se extraen los datos y se procede a realizar los cálculos. De igual manera, ahora lo que se va a hacer es regresar el voltaje a 1 volt y poner al doble el valor de la resistencia, en este caso de 8 kilo ohms. Y le damos play. Para ese caso vemos que la corriente de salida y de entrada se han modificado. Igual se toman esos valores para calcular. Se modifica el voltaje de entrada. Nos arroja otros datos que igual extraemos para su cálculo. Una vez obtenidos, procedemos otra vez a regresar a 1 volt el voltaje de entrada, pero en este caso la resistencia de salida se pone a la mitad, en este caso de 2 kilo ohms. Recordemos que se empezó con la resistencia de 4 kilos, después se hizo al doble, que es de 8, y después a la mitad, que en este caso serían de 2 kilos. Igual procedemos a correr la simulación, extraemos los datos requeridos y volvemos a modificar el voltaje de entrada por 5. Ya una vez obtenidos los datos, detenemos la simulación y ya con estos datos adquiridos podemos ahora sí hacer los cálculos necesarios.